Querido Señor, gracias Señor por lo que tú estás haciendo en tu iglesia en el mundo. Gracias Señor porque no somos los únicos que estamos recibiendo tu llamado. Hay diferentes grupos en diferentes lugares a los cuales tú les estás dando un deseo, Señor, diferente. Un deseo de seguirte de manera profunda. Un deseo de terminar la obra. Te pido, Señor, que tú te manifiestes y que nosotros no quedemos aparte de esto, Señor. Que nosotros seamos parte. Simplemente danos un lugarcito, Señor. Y te pedimos, Señor, que con lo que tú nos des, tú lo puedas multiplicar, Señor, para que llegue a todos lados. Ahora te pedimos que nos des iluminación para entender tu palabra y para entender el plan que tú tienes para nosotros. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Saliendo de la Odisea. Voy a empezar con un repaso. Estamos predicando acerca del Apocalipsis. Apocalipsis 1, 1 al 3 nos da algo que nos da la clave de por qué Cristo no vino. Hace más de 150 años que estamos esperando a Cristo y parece que estamos esperando y no nos hemos dado cuenta que debemos dejar de esperarlo. Y vamos a ver lo que dice Apocalipsis 1, 1 al 3. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí Jesús dice que las cosas que van a aparecer en el libro de Apocalipsis deben suceder ¿cómo? Deben suceder pronto. Y entonces termina diciendo esto que van a suceder pronto, pero con una condición: si leemos, si oímos y guardamos la profecía. Y nosotros hemos visto que por mucho tiempo hemos leído, hemos oído, pero no hemos guardado la profecía. Es más, hemos esperado la profecía. Guardar la profecía significa cumplir la profecía. Y nosotros vimos en sermones pasados cómo Jesús leía la profecía para cumplirla. Y también vimos que aquellos que no leen la profecía para cumplirla, la profecía viene y los agarra. Y cuando la profecía viene y te agarra y no la estás cumpliendo, quiere decir que no eres hijo de Dios y estás perdido. Y por eso en el Apocalipsis nosotros vamos a tener profecías para los hijos de Dios. Esas deben cumplirlas los hijos de Dios. Y después tenemos profecías que se dan para los que no son hijos de Dios. Las profecías para los que no son hijos de Dios lo van a agarrar. Y por eso hay una profecía de reavivamiento. Esa profecía, ¿para quién es? Es para el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer con esa profecía? Debemos cumplirla. Pero hay una profecía de zarandeo. ¿Qué es un zarandeo? Dios va a quitar a aquellos que no son pueblo de Dios del pueblo de Dios. Esa profecía, ¿quién la debe cumplir? Esa profecía la va a cumplir Dios. Al que lo agarre el zarandeo está perdido. ¿Ok? Pero entonces Cristo viene y viene pronto si nosotros lo queremos. ¿Por qué? Si nosotros cumplimos la profecía, Cristo viene. Nosotros vimos que cuando Dios sacó a Israel, sacó a Israel de Egipto, Él tenía una fecha para que salga Israel de Egipto. Pero Él no tenía una fecha para que Israel entre a Egipto. El plan de Dios era que Israel entre a Egipto pronto. Sin embargo, Israel tardó 40 años en entrar a Egipto. Tardó 40 años en entrar a Canaán. Dios puso una fecha para el tiempo del fin y la puso esa fecha. Es inamovible. ¿Cuál fue esa fecha para el tiempo del fin? ¿En qué año comenzó el tiempo del fin de acuerdo a la Biblia? En 1844. La fecha de la segunda venida de Cristo, ¿de quién depende? La fecha de la entrada de Canaán depende de nosotros, de que nosotros cumplamos la profecía. Y por eso específicamente este mensaje es para los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes son los protagonistas del movimiento final. Los jóvenes son los protagonistas de todo movimiento religioso que surgió en la historia. Y por eso, ojalá que aquellos que son jóvenes hoy y a lo largo de esta serie de estudios puedan darse cuenta de que Dios los está llamando. Y ojalá que los adultos estemos dispuestos a apoyar. Por ejemplo, hoy es el Día Mundial de los Jóvenes. Me mandaron una notita diciendo, pastor, recuerde que es el Día de los Jóvenes. Y a mí, ¿saben qué? Eso un poco, y perdonen lo que voy a decir, me parece una burla. Es como que me digan, vieron las iglesias que dicen, hoy es el sábado de las visitas. Entonces, ¿y los otros sábados qué son? O sea, todos los sábados tendrían que ser el sábado de las visitas. Y entonces, hoy es el Día de los Jóvenes. No, esta es la época de los jóvenes, no es el Día de los Jóvenes. A veces parece que tiramos una migaja así para decir todos estamos contentos, vamos a darles algo para que estén contentos. No, o sea, tenemos que tomar protagonismo, tenemos que dejar los días
y transformar esos días en épocas. Y por eso esto va a depender mucho, mucho de los jóvenes que esto suceda. Y ojalá que así sea. Entonces, el Apocalipsis comienza con un mensaje a 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Este mensaje comienza con un desafío de Dios. ¿Por qué Dios da este mensaje? Él desea volver para instaurar su reino. Pero antes de volver, ¿él qué tiene que hacer? Él necesita advertir al mundo acerca del juicio. Él no puede venir simplemente de repente, ¡pum! Él tiene que advertir al mundo. Pero ¿por medio de quién debe advertir al mundo Dios de que Él viene? ¿Por medio de quién? Muy bien, por medio de su pueblo. Pero ¿cuál es el problema que Dios tiene? Su pueblo no está preparado ni quiere que Él venga. Es más, por más de 150 años, Dios ha estado queriendo venir, y su pueblo dice, no, esperemos que venga la ley dominical. Esperar. No, hay que cumplir. Yo decía, ¿quién habla parecido? Pero sí. Hay un imitador ahí. Muy bien. Ahora ya pueden guardar los teléfonos. Muy bien. Su pueblo no está preparado. Nosotros no estamos preparados. Si Cristo no vino, y ahora voy a decir algo, hermanos y hermanas, si Cristo no vino es porque la iglesia de Collegel no hizo nada. Si Cristo no vino es porque el pastor de la iglesia de Collegel no hizo nada. Y por eso debemos asumir responsabilidad. Y lo lindo es que Dios pide algo muy sencillo. Él comienza la primera profecía diciendo que Dios tiene 7 hijas. Una se llama Éfeso, otra Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora, ¿cuál es la condición de estas hijas? ¿Cuál es la situación? Hay 2, Esmirna y Filadelfia, que están arrepentidas. 2 que se arrepintieron. No quiere decir que son perfectas ni nada, sino quiere decir que ellas se arrepintieron, ellas escucharon el mensaje de Dios. Pero hay 5 que son Éfeso, Pérgamo, Tiatira y Sardis, 4, perdón. Hay 4 que son conscientes de que algo está mal. Y Dios entonces les dice, miren, hay que arrepentirse porque si no, ustedes se pierden. Ellas son conscientes de que algo está mal, pero no saben muy bien. Entonces Dios les da un mensaje y les dice, miren, tienen que arreglar esto, esto y lo otro. Y si ustedes la arreglan, perfecto, ustedes van a recibir la promesa. Pero después resulta que hay una entre las 7 que es un caso desesperado. ¿Cómo se llama esa? Es Laodicea. ¿Por qué es desesperado? Esta es la peor de todas las hijas. ¿Por qué es desesperado este caso? Porque es una iglesia, una hija que no se da cuenta de su condición. O sea, está desesperado en su caso y ella no se da cuenta. Y lo peor de esta iglesia es que piensa que es la mejor de todas. O sea, se compara con las demás y dice, soy la mejor. O sea, es un caso total. Y acá viene el gran problema de la iglesia cristiana. El gran problema de la iglesia cristiana es que, de la iglesia cristiana nominal, es que definimos los pecados como acciones. Y para Dios los pecados son definidos con actitudes. Y yo puedo tener acciones muy buenas y actitudes muy malas. Y si tengo acciones muy buenas y actitudes malas, para Dios es peor que tenga acciones malas y actitudes malas. Porque eso es hipocresía, y cuando hay hipocresía entonces se genera engaño, y cuando hay engaño hay gente que confunde la religión y piensa que las personas con buena conducta, con actitudes malas, están siguiendo la verdadera religión. Y por eso entonces Dios da y pide por favor arrepentimiento, vengan a mí, necesitan arrepentirse. Si nosotros escuchamos el mensaje a la Odisea, que de acuerdo a lo que nos da a entender la Biblia, la mayoría de nosotros estamos en la Odisea, la mayoría de nosotros tenemos el problema de que somos ultra orgullosos. Y Dios quiere quebrar nuestro orgullo. Quiere que nos olvidemos de todas esas cosas que nos hacen sentir seguros, que no son Dios. Esas cosas que nosotros nos sentimos como porque nos consumimos en una plataforma y como diciendo yo soy mejor que este, porque tengo un título que nadie tiene, o porque soy más inteligente que nadie, o porque tengo la familia que nadie tiene, o porque... No, esas cosas te alejan de Cristo, esas cosas te pierden. Y tenemos que entender que ese es el peor pecado. Y si nosotros aceptamos el mensaje a la Odisea, no importa en qué iglesia nos sentamos representados, si aceptamos, en el mensaje de la Odisea están todas las iglesias. Ahora pregunto, ¿qué pasaría si la Odisea y las otras iglesias se arrepienten? ¿Qué pasaría?
¿Qué es arrepentimiento? La primera profecía, lo único que nos pide Dios es que nos arrepintamos. No nos pide más, no nos pide ni que salgamos a predicar ni nada, sino que simplemente nos detengamos delante de Él y Él dice, yo estoy golpeando la puerta y llamo. Si tú te arrepientes, ya está, comienzan a desencadenarse los movimientos finales. Si nosotros nos arrepentimos, Cristo viene en nuestros días. Es lo único que Dios nos pide. Y así comienza el Apocalipsis, pidiendo un arrepentimiento al pueblo de Dios. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué pasará si la Odisea y las otras iglesias se arrepienten? Y entonces fíjense lo que dice 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, el arrepentimiento significa un deseo de entregarme a Cristo y de vivir como Él, reflejarlo. Pero siempre que tú hagas que Cristo viva en ti, que permitas que Cristo viva en ti, va a haber gente que quiera crucificarlo en tu vida. Porque Cristo molesta. Cristo molesta mucho. ¿Y saben a quién molesta Cristo especialmente? A los religiosos. Si ustedes analizan la vida de Jesús, ustedes no van a ver que a Jesús lo persiguieron los drogadictos, las prostitutas. ¿Quiénes lo querían llevar continuamente a la cruz? Los religiosos. Los institucionalistas. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Aquellos que les gusta hablar de Dios pero que no tienen una relación con Jesús. Aquellos que han transformado la verdad en un credo. ¿Sabes qué? Dios no quiere gente con creencias. Dios quiere gente de principios. Que es muy diferente a tener creencias. Pero hemos llegado nosotros a creer que si tengo creencias, puedo perseguir a mi hermano que piensa desigual que yo, puedo hacer política en las juntas porque yo creo en 28 doctrinas, entonces puedo hacer política en la junta porque estamos trabajando para Dios. Bueno, no, Dios quiere gente que tenga el Espíritu Santo, gente que tenga el fruto del Espíritu. No gente que crea en una doctrina. Y es necesario que entendamos eso. Cuando nos arrepintamos, dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, ¿qué quiere decir esto entonces? Si las 7 iglesias representan todos los creyentes de la segunda venida, que están hasta la segunda venida de Cristo, quiere decir entonces que entre las 7 iglesias tiene que haber una iglesia perseguida. ¿Verdad? Ahora, nosotros siempre nos enseñaron que ¿cuál es la última iglesia? La Odisea. Ahora les hago una pregunta. ¿Puede una iglesia miserable y tan desprestigiada como la Odisea ser la última iglesia? ¿Puede ser la que predique el mensaje al mundo por testimonio? No, la Odisea no puede ser la última iglesia. La última iglesia tiene que estar entre estas 7 iglesias y tiene que tener las características de una iglesia arrepentida. Entonces, la Biblia dice que todos los que se arrepientan, no dice algunos, sino que todos los que se arrepientan padecerán ¿qué? Persecución. Entonces yo tengo que encontrar en cuál de estas iglesias es la iglesia perseguida. ¿Y cuál es la iglesia, cuál de todas estas iglesias es la perseguida? Es interesante porque vamos a encontrar que hay una que es perseguida, que se llama ¿cómo? Que se llama Esmirna. Y justamente es una de las iglesias arrepentidas. Es una iglesia que no tiene ningún reproche. Y entonces ahora vamos a ver, si eso es la realidad, vamos a analizar el mensaje Esmirna, porque si esto es así, quiere decir que en el mensaje Esmirna vamos a encontrar el camino que va a empezar una vez que nosotros nos arrepintamos. Porque les digo, una vez que nosotros nos arrepintamos, Cristo comienza a desatar los movimientos finales y Cristo viene pronto. Entonces, ¿cuál es el mensaje Esmirna? Y vamos a dejar a Filadelfia un poquito de lado también, que está arrepentida. Pero vamos a entrar al mensaje Esmirna. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, fíjense, vamos a destacar ciertas partes de este mensaje. Dice: yo conozco tus obras y tú ¿qué?
tribulación. La palabra tribulación, cuando es usada en el Nuevo Testamento y especialmente por Jesús, no simplemente significa algo como son pruebas, sino que la tribulación tiene que ver con algo que Jesús habló. ¿Cuál es la tribulación que pasa Esmirna? Mateo 24:9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces acá Jesús está describiendo la tribulación final, la tribulación por la cual va a pasar su pueblo. Y entonces ahora ya nos comenzamos a desanimar. Al final, Joel, ¿nos vamos a arrepentir? ¿Para qué? Ahora es una pálida esto, o sea, nadie quiere arrepentirse para ser perseguido. Pero ¿sabes qué? Dios promete que si nosotros nos arrepentimos, a pesar de que vamos a tener persecución, nosotros vamos a tener el privilegio de estar con Él. Vamos a sentir su presencia como nunca la hemos sentido y como nunca la hemos sentido incluso en épocas de bonanza. Va a ser un privilegio padecer tribulación por causa de Jesús. Y eso es lo que no entienden las personas que no están con Cristo. Eso era lo que no entendían los paganos cuando llegaban a los cristianos al circo romano y morían cantando. Y decían, ¿cómo pueden morir cantando si los estamos torturando? Es que era un privilegio para los cristianos compartir los sufrimientos de Jesús. Tiene que llegar un momento que cambie nuestra mentalidad con respecto a Jesús y darnos cuenta que nuestra mayor porción, nuestra porción es Jesús. No es nada más que eso. Y cuando tenemos a Jesús, tenemos todo. No importa que andemos en valle de sombra de muerte, porque Él está con nosotros. No importa que estemos en delicados pastos, si Él está con nosotros. Por supuesto, nos encantan los delicados pastos, pero no cambia nuestra situación si entramos en valles de sombra de muerte, porque Él está con nosotros. Y por eso muchos de nosotros podemos estar en valles de sombra de muerte. Pero ¿sabes qué? Tu problema no son las circunstancias que estás viviendo. El problema es tu falta de sensación de la presencia de Dios en tu vida. Recobra la sensación de que Dios está en el control. Comienza a creer en sus promesas. La otra vez estaba hablando con un muchacho y él me contaba que él había vivido una vida totalmente desordenada. Y todo ese desorden cambió dramáticamente cuando descubrió que su esposa le era infiel. Y cuando su esposa le fue infiel es como que se le vino el mundo abajo y él se dio cuenta que había vivido desordenadamente. Y decidió buscar a Dios, decidió perdonar a su esposa. Su esposa quedó embarazada. Y su esposa quedó embarazada y al tiempo de estar embarazada, de haber nacido la chica, él descubre nuevamente que su esposa le sigue siendo infiel. Pero él, ¿saben qué? Busca a Dios. Se encuentra con un amigo adventista, busca a Dios. Y al buscar a Dios decide entregarse a Dios. Y esto me lo contaba él, me decía, pastor, yo sé que mi esposa ya no me ama, yo sé que mi esposa ya no quiere estar conmigo. Ella vuelve, sale los sábados a la noche, vuelve a las 2, 3 de la mañana, sé que está en las discotecas con amigos, ni le pregunto ya. Pero ¿sabe qué? Yo he decidido mostrarle a Jesús por causa de mi hija y por causa de ella. Yo ya sé que mi matrimonio se rompió hace 2 años. Pero dice, yo todos los domingos le llevo a mi esposa el desayuno a la cama. El día de su cumpleaños le regalé un auto, le puse las llaves del auto y se lo regalé, porque yo sé que lo que le interesa es mi plata. ¿Pero por qué lo hago? Lo hago por 2 cosas. Uno es porque encontré a Dios y en Él encontré mi porción. Segundo es porque quiero que mi hijita de 5 años pueda conocer a Jesús. Y sé que lo va a conocer a través mío. Y tercero, quiero que de alguna manera Dios también impresione a mi esposa, aunque yo ya sé que si mi matrimonio se rompió, pero yo no me voy a divorciar hasta que ella me pida el divorcio. Por causa de mi hija y porque quiero mostrarle a Cristo. 2 años le está llevando el desayuno a la cama, sabiendo de que llega los sábados a las 3 de la mañana. Eso lo hace solamente Jesús. Y él me decía, Joel, ¿sabes qué? Estos 2 años han sido los mejores años de mi vida. He encontrado a Cristo en este desierto. Y yo sé que va a pasar el tiempo y esta va a ser la mayor bendición. Eso es lo que hace Cristo. Y por eso cuando nos dice que vamos a pasar por tribulación, no interesa. Cristo va a estar con nosotros. Y entonces Mateo 10, 21 y 22 dice, el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Seremos aborrecidos por todos por causa del nombre de Jesús, pero perseveraremos hasta el fin y seremos salvos. Perseveraremos porque estaremos con Cristo.
porque esa será nuestra porción. Y entonces sigue diciendo el mensaje a Esmirna, dice, yo conozco tu ¿qué? Tu pobreza, pero tú eres ¿qué? Rico. Fíjense, ¿no les parece esto? ¿No lo pueden conectar con otro mensaje? A ver, ¿con qué mensaje lo pueden conectar esto? ¿Están prestando atención? ¿Con qué mensaje lo pueden conectar? Yo conozco que tu pobreza, pero tú eres rico. Muy bien, ¿con qué? Muy bien, con la Odisea, pero es justamente al revés. La Odisea, ¿cómo se cree? Rica. ¿Y Jesús cómo la ve? Desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Y sin embargo, Esmirna, ¿cómo se cree? Se cree pobre, pero Dios ¿cómo la ve? Rica. Imagínense, Esmirna es el resultado del arrepentimiento de la Odisea. Y por eso la Odisea no es la última iglesia. Esmirna viene después. Yo le llamo Esmirna escatológica. La Esmirna final viene después de la Odisea. Esmirna es el resultado del arrepentimiento de la Odisea. La Odisea se cree rica y Dios la ve desventurada. Pobre, ciega y desnuda. Esmirna se cree pobre y Dios la ve rica. Dos razones por las cuales Esmirna es pobre. Y vamos a la primera razón. La primera razón es pobre en espíritu como resultado de aceptar el mensaje de la Odisea. En otras palabras, Esmirna ha aprendido que su suficiencia ¿en quién está? Está en Cristo. Ya no hay nada más para sentirse orgulloso. Cada vez que Esmirna se siente orgulloso, va y confiesa su pecado a Jesús. Cada vez que Esmirna está hablando mal de alguien y tratando de denigrar a alguien, Esmirna va y confiesa su pecado a Jesús. Porque Esmirna no tiene nada para dar, es una mendiga espiritual. Pero porque no tiene nada para dar, tiene todo para recibir. ¿Y sabes qué? Como a Dios le encanta dar todo, cuando Dios da, no da bendiciones. Cuando Dios da algo, da a su Hijo. Y cuando Dios da a su Hijo, da todo en su Hijo. Y por eso Esmirna ha aprendido a recibir a Dios, a Jesús. Y entonces vive para Jesús. Es pobre en espíritu como resultado de aceptar el mensaje de la Odisea. Pero hay otra razón. Es pobre materialmente porque vive en la época donde se le prohíbe comprar y vender. La iglesia de Esmirna describe la época donde se va a prohibir comprar y vender. Esa época está descrita en Apocalipsis 13, 16 y 17, que dice así: y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hay un sistema en el Apocalipsis que es descrito como Babilonia. Y dice que ese sistema va a poner una marca en aquellos que siguen sus principios. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el espíritu de Babilonia? ¿Cuál es el espíritu de Babilonia? ¿Qué es lo que define a Babilonia? Y generalmente el espíritu de un reino está encarnado en su rey, ¿verdad? Si ustedes ven Nabucodonosor, que fue, digamos, el protagonista principal de Babilonia en el Antiguo Testamento, ¿cuándo es que Nabucodonosor queda loco? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo es que se vuelve loco Nabucodonosor? A ver, algún estudioso de la Biblia que me haga acordar eso. ¿Cuándo es que Nabucodonosor se queda loco? Ajá, ¿cómo se enalteció? Muy bien, Nabucodonosor dice, esta es la Babilonia que yo construí. ¡Pum! Se volvió loco. Esa es la locura de Nabucodonosor, la locura de Babilonia. La persona que se cree que es mejor que otras personas, que él hace todo, que ella lo puede todo, que ella es mejor, que él es mejor. Esa es la locura de Babilonia y tenemos que entenderlo, la locura de Nabucodonosor. Y esas personas se creen sensatas cuando son las más locas. Locas de orgullo. Y ese pecado de locura de orgullo, ¿quién lo tiene primero? Joel Barrios. Y tengo que reconocer eso, y Dios me tiene que humillar y hacerle a veces comer pasto para entender que yo no tengo nada. Y gloria a Dios por la humillación de Dios. Porque si no fuera por la humillación de Dios, yo no me daría cuenta de eso. Y por eso, el sistema de Babilonia le va a poner una marca a todos los orgullosos, a todos los que sigan su espíritu. En cambio, a los humildes no les va a dejar, a los que no tienen esa marca, no les va a dejar comprar ni vender, y eso va a ser literal. Nosotros vamos a estar, si aceptamos el mensaje de la Odisea, nosotros vamos a estar en ese grupo. Pero ese grupo va a estar dirigido por ¿quién? Va a estar sustentado por ¿quién? Por Jesús mismo. Y entonces, si no tendremos comida, Dios nos mandará maná del cielo. Dios hará cosas más grandes que las que hizo por Israel en el desierto. Y nosotros tendremos el privilegio de ser parte del grupo más importante que existió alguna vez en la historia, no de este mundo, sino en la historia del universo.
Porque lo que haga ese grupo va a repercutir en todo el universo, hasta en los planetas que no han caído más recónditos. Lo que haga ese grupo va a tener repercusiones. Y Dios le va a dar un grupo de pecadores, porque acá no está diciendo que ese grupo va a ser un grupo de personas perfectas, va a ser un grupo de arrepentidos. Y quiero decirles, hermanos, este martes quiero invitar a todos aquellos que quieran arrepentirse, esto es para jóvenes nomás, jóvenes necesitados. Vamos a empezar un grupo de crecimiento cristiano, el martes a las 7. El que quiera venir, pero por favor, que sea alguien necesitado, no alguien que no quiera, que venga simplemente para ver cómo es la cosa. No. ¿Te sientes necesitado? ¿Te sientes necesitado de Cristo? Por favor, ven este martes a las 7. Jóvenes, vamos a dialogar, vamos a orar y vamos a estudiar un poco de la Biblia y vamos a crecer en el Señor. El que quiera, ya hay unos 2 o 3 jóvenes que se acercaron a mí, me dijeron, pastor, queremos apoyo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los ha estado tocando y hay algo más que nosotros queremos. Bueno, yo también, el Espíritu Santo me ha tocado y yo quiero algo más también. Y entonces, el que quiera venir, jóvenes, no les pido a los adultos porque esto es para jóvenes, el martes a las 7. Y vamos a empezar a crecer en el Señor. Y si no se puede el martes vamos a decidir qué día va a ser, o sea, qué día lo podemos hacer, pero espero que pueda ser el martes. Muy bien, entonces hay otro mensaje que dice allí en la iglesia de Esmirna. Dice, yo conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En otras palabras, en esta iglesia de Esmirna, los que más molestan son los que dicen ser judíos y no lo son. Les hago una pregunta. ¿Qué es un judío en el contexto de la Biblia? ¿Qué es un judío en el contexto de la Biblia? ¿Cómo? Muy bien, un judío en el contexto de la Biblia es alguien del pueblo de Dios. Cuando la Biblia dice judío, está diciendo pueblo de Dios. Pero la Biblia dice que no todo el que dice ser judío lo es. Porque dice que la condición de ser judío es una condición interna del corazón, no es una condición de raza. Entonces, nos dice que en esta iglesia hay gente que dice ser pueblo de Dios y que son los que molestan a los que realmente son pueblo de Dios. Ellos profesan ser pueblo de Dios y engañan a muchos y entonces empiezan a molestar a los que son pueblo de Dios. Y Dios los ve a esas personas como sinagogas de Satanás. ¿Quiénes son los judíos falsos de Esmirna? Son los que profesan ser pueblo de Dios, pero que al oponerse pasan a ser sinagoga de Satanás. Y ahora yo voy a dar la definición que di al principio. Son aquellos que tienen creencias, pero que no tienen principios. Son aquellos, y ahora voy a decir, ¿qué es Babilonia en el Apocalipsis? Nosotros nos encanta decir, Babilonia son aquellos. Es la iglesia de enfrente. Nos encanta. Pero no, en el Apocalipsis Babilonia, y escuchen bien, Babilonia son aquellas personas, el espíritu de Babilonia es poner a una institución por sobre Dios. Es poner a un sistema por sobre Dios. Y no importa cómo me llame, si yo diga que tenga la verdad y eso, pero si yo pongo al sistema por sobre Dios, yo estoy en Babilonia. Y hay gente que dice, la iglesia adventista se transformó en Babilonia. No, la iglesia nunca se va a transformar en Babilonia. Son las personas que se vuelven babilónicos dentro de la iglesia, pero la iglesia nunca va a ser Babilonia. Si yo estoy fiel y yo he aceptado preparar camino para la venida de Cristo, la iglesia adventista está viva. Con que haya 2 ya está viva la iglesia adventista y las puertas del infierno no tienen nada que hacer con ella. El gran problema son aquellos que se vuelven babilónicos dentro de la iglesia y que empiezan a poner a la iglesia por sobre Dios. Eso es romanismo. Eso va en contra del espíritu del protestantismo. El espíritu del protestantismo dice que nosotros somos pensadores individuales, que trabajamos en comunidad y orando para descubrir la verdad. Pero no es que la iglesia me da la verdad, sino que la verdad surge de los individuos consagrados que estudian la Biblia dirigidos por el Espíritu Santo y en diálogo en la comunidad de creyentes. Es algo muy importante esto. Porque los que dicen ser judíos y no lo son, ponen a la iglesia por sobre Dios, pero como es la iglesia y es la santa iglesia, la gente dice, estas son personas consagradas. ¿Cuántas veces, por ejemplo, yo me acuerdo, había personas que, por ejemplo, eran autoritarios, o sea, le faltaban el respeto a todo el mundo, y yo le decía a una persona de mucha experiencia, le decía, pero esta persona es súper autoritaria, le falta el respeto a todo el mundo, pero decía, pero ama a la iglesia. Es que tú no tienes que amar a la iglesia, tú tienes que amar a Cristo. Y tienes que amar
y vivir como Cristo. Y cuando tú ames a Cristo y vivas como Cristo, vas a fortalecer a la iglesia. Pero si tú amas a la iglesia por sobre Cristo, lo único que estás haciendo es debilitar a la iglesia. Y por eso no nos confundamos con aquellos que dicen, ese es un rebelde porque está en contra del sistema. Nadie está en contra del sistema. Estamos en contra del espíritu que pone al sistema por sobre Dios. Y eso es Babilonia. Y tenemos que empezar a decir las cosas claramente. Porque hay un montón de babilónicos que quieren poner la iglesia por sobre Dios y eso hace que la iglesia haya perdido el poder. Y de los cuales yo puedo ser el primer babilónico. Porque eso empieza aquí. Por ejemplo, cuando aquí, en esta iglesia, en la iglesia de Collegial, las personas dejan de ser lo más importante. Y los programas son lo más importante. Y el cumplir objetivos llega a ser lo más importante. Nosotros nos transformamos en una iglesia babilónica. Y por eso nosotros tenemos que cuidar muy bien eso. Cristo tiene que ser lo más importante a través de las personas. Y la misión de Cristo es que nosotros reflejemos su carácter en todo momento. Ahora, Apocalipsis 14, 6 y 7 dice, fíjense el mensaje que tienen los de la iglesia de Esmirna. Esto está más adelante en Apocalipsis, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, ¿qué dicen? Temed a Dios. No dicen temed al hombre, temed al sistema, temed a la gente que dirige. No, temed ¿a quién? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué? Porque los de Esmirna van a vivir en una época donde se va a temer al hombre, se va a temer al sistema. El sistema va a determinar la religión, el sistema va a determinar qué deben creer cada persona. El sistema va a decir, esto es lo que tienen que hacer, los va a mandar como soldaditos. Y entonces va a haber un grupo de rebeldes, entre comillas, que son los verdaderos hijos de Dios, que se van a oponer al sistema y van a decir, no, Dios está por sobre el sistema. Eso no quiere decir que va a ser un grupo de gente desordenada. Eso no quiere decir que va a ser un grupo de gente desorganizada. Sino lo que quiere decir es que van a ser gente fiel. Y Dios va a actuar en medio de esa fidelidad. ¿Dónde comienza siempre la persecución? Y entonces, la persecución comienza donde Jesús nos mandó a dar testimonio. Y Jesús nos mandó a dar testimonio primero ¿en dónde? En Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y después en lo último de la tierra. Quiere decir que la persecución va a tener ese mismo efecto. Va a comenzar primero ¿dónde? En Jerusalén, en casa. Cuando tú quieras ser como Cristo, cuando tú te arrepientas, la persecución va a empezar en tu casa. Va a empezar en tu iglesia local. ¿Por qué? Porque dentro de las iglesias, dentro de las casas, hay un montón de gente que no quiere entregarse a Cristo. Está muy conforme con seguir con la rutinita de las creencias, de decir yo creo y seguir atropellando a su esposa, seguir atropellando a su esposo, seguir atropellando a la gente que no piensa como él o como ella. Hay un montón de gente que quiere seguir con ese sistema. Y entonces cuando alguien hace las cosas como Dios quiere y deja las cosas en las manos de Dios, le molesta mucho a esa gente. Y se rebela. Y se revela porque no le gusta que Jesús, les encanta seguir ideas de Dios, pero no les encanta encontrarse con Jesús. Porque Jesús nos tira a todos abajo, en el sentido tira todas nuestras actitudes abajo. Entonces esa gente se va a revelar y esa gente va a empezar en tu casa, va a empezar en la iglesia. Y ojalá que cuando empiece a suceder eso aquí en la iglesia de Collegial, nosotros estemos del lado de los perseguidos, nunca de los perseguidores. Porque ustedes nunca van a ver en el Apocalipsis a alguien del pueblo de Dios persiguiendo a alguien. La característica de aquellos que no son pueblo de Dios es que persiguen al pueblo de Dios. Son perseguidores. Y por eso alguien puede decir, ¿ves? Por eso yo soy perseguido y por eso yo les devuelvo con persecución. Es que justamente en el Apocalipsis los que son perseguidos no devuelven con persecución la persecución. Si tú estás devolviendo la persecución con persecución, entonces no eres hijo de Dios. Te estás yendo al infierno con el que te persigue. Pero lo que Dios te pide es que ames a tus enemigos y que tú simplemente sigas el plan que Dios tiene para ti. Que tú sigas reflejando a Jesús, no importa cuál sea la condición. Pero entonces Jesús dice, allí el mensaje de la Odisea, y perdonen, hoy me fui un poquito más porque hice una introducción larga, pero dice, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada, yo estoy en el control. Cuando yo estoy en el control, tú no tienes que temer, todo está planeado. Todo está, planificado.
Todo está bajo mi control. Tú simplemente permanece firme. No temas en nada lo que vas a padecer. Y entonces Mateo 5, 10 al 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Acá una locura. O sea, uno está siendo perseguido por Dios y puede ser ¿qué? Puede ser feliz, dice. Feliz el que es perseguido por Dios. Eso no lo entiende el mundo. Pero nosotros podemos ser felices siendo perseguidos por Dios. Perdón, por Dios no, siendo perseguidos por causa de Dios. Y esa es la felicidad que da el Evangelio. Esa es la felicidad que no nos va a permitir volver atrás. Vamos a ser felices por estar participando de los mismos sufrimientos de Jesús. ¿Se acuerdan a los apóstoles cuando los llevaron al Sanedrín después que Jesús se fue y recibieron el Espíritu Santo? Los llevaron al Sanedrín y le dijeron, cállense la boca. Y ellos dijeron, no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Y dicen, muy bien, les vamos a dar unos latigazos. Y le dieron unos latigazos y dice Hechos de los Apóstoles que cuando salieron con los latigazos que les habían flagelado las espaldas, eran 40 azotes con púas que tenían los látigos y todo eso, cuando salieron, ¿cómo salieron? Dice, felices de haber sufrido por causa del nombre. Felices. Eso lo hace Jesús. Nos cambia la manera de pensar, nos cambia nuestra mentalidad. No hay nada, cuando estás con Cristo, no hay nada que te pueda tirar abajo, porque tu porción es Él. Y tienes la seguridad de la eternidad, que ya viene, ya estamos en el borde, se están dando las cosas, vamos a tener el privilegio de ver que todo se está cumpliendo. Ahora fíjense lo que dice aquí, esto es una cita de Elena de White, dice, en ausencia de persecución se han introducido en nuestras filas algunos que tienen una firmeza aparente y cuyo cristianismo parece incuestionable, pero que se apartarían de nosotros si surgiera la persecución. En la crisis prestarán atención a razonamientos aparentemente plausibles que han influido en sus mentes. Satanás ha preparado diversas trampas para hacer frente a las distintas clases de mentes. Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles. Y una proporción, ¿cuánto? Más elevada de la que ahora anticipamos, prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. En lugar de ser fortalecidos cuando son puestos en dificultades, muchos demostrarán que no son sarmientos vivientes de la vid verdadera, no llevaron frutos y el viñador los separó. Ahora fíjense, cuando yo leo esta cita, hay algunas conclusiones a las que llego, es que digo, ¿de qué sirve hacer una campaña evangélica para buscar números? ¿De qué sirve? Díganme, ¿de qué sirve? De absolutamente nada. O sea, cuando yo estoy haciendo campañas evangélicas para buscar números, y eso lo digo para Joel Barrios, estoy haciendo una campaña evangélica para mí mismo. Para presentar un reporte y diga que me promuevan en el próximo congreso. No, nosotros tenemos que hacer campañas evangélicas para buscar discípulos, para buscar gente que sea parte de este movimiento. Y para eso vamos a tener que tener paciencia, porque Dios no hace un discípulo de un día para el otro. A veces lo hace rápido, a veces lo hace lento y nosotros vamos a tener que saber respetar los tiempos del Espíritu Santo. Lo que sí, nosotros vamos a tener que estar sembrando continuamente, sin parar. Si hay que golpear puertas, si hay que hablar por internet, hablando por internet, si hay que viajar, si hay que viajar, si hay que quedarse, si hay que hacer escuelas, hay que hacer escuelas. Pero tenemos que sembrar por todos lados. Todos nos tenemos que transformar en ministros de Cristo. Pero dice Jesús, sé fiel ¿hasta cuándo? Sé fiel hasta la muerte. No te dice Jesús, sé fiel hasta que las cosas se pongan difíciles. Sé fiel ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Y esto me encanta de los jóvenes. Porque los jóvenes cuando se entregan a algo no miran las consecuencias. Y con eso no les estoy poniendo la mano a los jóvenes para que digan, vamos a entregarnos. No. Pero sí es una característica. Los adultos tendemos a ser más cómodos, tendemos a cuestionar todo. Nos encanta decir, no, bueno, pero no es tan así, no. No, en vez de decir, vamos a ver si es así o no. En cambio el joven tiene más la disposición de decir, vamos a ver, vamos a arriesgarnos, y si no es, no es. Sé fiel ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. ¿Quién te la dará? Jesús mismo. Imagínate el momento, y eso me encanta siempre pensar en eso, el momento en que Jesús te esté poniendo la corona, a ti mirándote a los ojos y dice, Francisco, acá está, esta es la corona que tengo preparada para ti. Simplemente anticípate a ese momento. Y cuando Él te ponga la corona, lo único que vas a poder hacer es caer de rodillas y sacarte la corona y tirársela a sus pies. Porque, ¿qué hice yo?
sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 14:13 dice, y acá viene otra cosa que es inentendible, dice, y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. En otras palabras está diciendo, felices los que mueran. Y alguien puede decir, ¿cómo felices si todos estamos buscando no morir? Bueno, Dios nos va a cambiar la mente, primero, porque vamos a tener una certeza de la eternidad tan cierta que no nos va a interesar morir. Segundo, dice que la muerte para estas personas va a ser como ¿qué? Dice que ¿qué van a hacer? Van a ser, dice el Espíritu, ¿qué van a hacer? Descansar. Cuando ustedes están trabajando y le dicen descansen, ¿cómo le llamamos a eso? Le llamamos vacación. Le digo, ¿a ustedes les gusta que les den vacaciones? Cuando les dan vacaciones, dicen, otra vez vacación. No, nos encanta que nos den vacaciones y que nos den más vacaciones. Entonces, como Dios nos va a cambiar la mente en este momento y vamos a tener una seguridad tan grande de la eternidad, van a venir la gente que nos persiga y nos van a querer matar y nosotros no vamos a tener ningún problema. Hoy decía, va a venir tu hijo y va a decir, mamá, me van a matar por causa de Jesús. Y la madre le va a decir, hijo, tenés la vacación, bárbaro. O sea, no importa, sé fiel. Y eso va a ser una diferencia tan grande en la gente que va a estar persiguiendo, que va a haber muchos perseguidores que se van a transformar en perseguidos. Eso fue la diferencia del grupo, del pueblo cristiano, cuando recién el pueblo cristiano surgió. Y esa va a ser la diferencia que va a surgir en medio nuestro. Ahora, Dios le promete todo esto a Esmirna, muy lindo, pero ¿cuál será la iglesia que verá venir a Jesús en las nubes? Hay otra iglesia arrepentida. ¿Cuál es la otra iglesia? Filadelfia. Y entonces, mi conclusión es que hay dos iglesias finales. Es la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Y fíjense, vamos a leer rápido lo que dice Filadelfia para que ustedes vean que concuerda justamente con el mensaje final. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ese no es todo el mensaje, pero es parte del mensaje. Primero quiero rescatar lo siguiente. Jesús, cuando se presenta a esta iglesia, se presenta como ¿qué? El santo y verdadero. ¿Por qué se presenta como el santo y verdadero? ¿Saben por qué se presenta como el santo y verdadero? Porque en ese momento va a haber un Jesús falso que va a estar dando vueltas por el mundo. Un Jesús que va a ser un impostor. Y todo el mundo va a pensar que Cristo ya vino. Y entonces van a estar alabando a ese Jesús y diciendo, al fin tenemos paz y solución. Y va a haber un grupo de rebeldes que va a decir, ese Cristo que ustedes están alabando no es que es un impostor. Es el mismo Satanás. Es el mismo anticristo. Y eso va a enfurecer a muchas personas. Y que se van a enconar más con el pueblo de Dios para perseguirlo. En esa época va a estar el santo y verdadero. Dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En Esmirna, la iglesia estaba encerrada, había sido arrojada a la cárcel, pero dice que ahora en Filadelfia, Dios viene con la llave y abre la puerta para que ahora la iglesia sea liberada, porque Filadelfia es la iglesia de la liberación. Y fíjense, dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Quiénes estaban molestando en la iglesia de Esmirna? Los que dicen ser judíos y no lo son. Ahora Dios, a estos que dicen ser judíos y no lo son, los trae delante del pueblo de Dios y los hace reconocer, que ellos reconozcan de que realmente a los que ellos estaban persiguiendo son el verdadero pueblo. Allí se está cumpliendo lo que dice el salmista en el Salmo 23, dice, aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores o adversarios. Y después dice, por cuanto has guardado la palabra, sigue el mensaje de la Odisea, de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. En esta época de Filadelfia van a estar derramándose las plagas, pero Dios va a proteger de manera milagrosa a su pueblo, para que pasen a través de las plagas y podamos ver a Cristo venir en las nubes. Y ahora fíjense, a esta es la única iglesia que se le promete ¿qué? He aquí yo vengo, ¿qué? Pronto. Es la única iglesia que se le promete a Dios que viene pronto, y es la iglesia de Filadelfia.
Y entonces sigue diciendo, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ellos no tienen que ser fieles hasta la muerte, sino que tienen que ser fieles hasta que Cristo venga. Y dice, el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Les hago una pregunta. Los 144.000 que van a tener en las frentes. En Apocalipsis 14 dice que los 144.000 van a tener el nombre de Dios en la frente. Y acá me está diciendo que este grupo de Filadelfia se escribirá el nombre de Dios sobre ellos. Está describiendo realmente al movimiento final. Y dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué es lo que nos dice este mensaje? Dios está esperando el arrepentimiento de su iglesia. Si su iglesia se arrepiente, si nosotros buscamos, va a surgir la Esmirna escatológica. Y yo creo, hermanos, que estamos al borde de que esto suceda. Y si una vez que surja la Esmirna escatológica, va a surgir la Filadelfia escatológica y Cristo vendrá por segunda vez y podremos ver a Cristo venir en las nubes. ¿Qué es lo único que debemos hacer? Buscar a Cristo y arrepentirnos. ¿Es tan difícil eso? Sí, es lo más difícil. Es lo más difícil. Nos encanta trabajar por Dios, como siempre decimos, pero no nos gusta quebrarnos delante de Él y dejar que Él trabaje por nosotros. Hay un orgullo muy grande dentro nuestro, y más si venimos hace mucho a una iglesia. Simplemente hoy mi llamado es que podamos aceptar este mensaje y que el Apocalipsis, quiero decirles, está construido sobre lo que va a pasar en Esmirna escatológica y Filadelfia escatológica y la segunda venida de Cristo. Eso es todo el Apocalipsis. Todo el Apocalipsis tiene que cumplirse todavía. Lo único que está Dios esperando es que nosotros contestemos lo que dice este versículo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Que Dios nos bendiga.